Análisis del punto de equilibrio. ¿Qué es el análisis del punto de equilibrio? Este análisis consiste en determinar cuando una empresa se encuentra en una situación de cero ganancias, o bien, de cero pérdidas. Es decir, cuando sus ingresos son iguales a sus costos y gastos. Empecemos hablando de los costos. Para el análisis del punto de equilibrio, se supone que los costos de la empresa se pueden clasificar claramente como costos fijos y como costos variables. Iniciamos con los costos fijos. Los costos fijos son aquellos costos cuyo monto permanece constante independientemente del nivel de producción de la empresa. Por ejemplo, los alquileres, pues se paga el mismo monto por alquileres, ya sea que se produzca poco o mucho. Lo mismo ocurriría con los salarios administrativos, cuyo monto sería el mismo aun cuando cambie el nivel de producción. O bien, la depreciación de los edificios o las máquinas. Y la iluminación de la planta, que tampoco depende de que se produzca mucho o poco. Observemos que los costos fijos son costos del periodo, no del producto. Gráficamente los costos fijos se representan como una línea horizontal. Vamos a hacer el gráfico paso a paso, por lo que hacemos un eje para representar las cantidades de producto. Luego el eje vertical para mostrar los costos, expresados en pesos. Y entonces tenemos que la gráfica del costo fijo es una recta horizontal. Esto porque su volumen será el mismo a cualquier nivel de producción. Ahora continuamos con los costos variables. Los costos variables son aquellos costos cuyo monto depende del nivel de producción de la empresa. Por ejemplo, el costo de las materias primas, pues no se paga el mismo monto por materiales cuando se produce poco que cuando se produce mucho. Lo mismo ocurriría con los salarios de los operarios, pues al producir más habrá que contratar más personal o pagar horas extra. También con las comisiones de los vendedores, pues al producir y vender más, se pagarán más comisiones. Y los gastos de la energía usada en las máquinas, ya que a mayor producción, mayor consumo, y viceversa. Gráficamente los costos variables se representan como una línea ascendente. Primero hacemos el eje de las cantidades. Y luego el eje vertical en el que tenemos los costos. Y entonces, el costo variable será esta recta ascendente. Esto porque su volumen será mayor si el nivel de producción es mayor, y será menor cuando se produzca menos. Algebraicamente los costos variables se representarán como sigue. El costo variable total será igual al costo variable unitario multiplicado por cantidad producida. Simbólicamente podemos representar la expresión anterior como CVT igual a CVU por Q, donde el costo variable unitario se presenta como CVU y la cantidad producida se representa con la letra Q. El costo variable unitario se relaciona con el costo de los materiales. Ahora hablaremos de los costos totales. Los costos totales son la suma de los costos fijos y los costos variables a cada nivel de producción de la empresa. O sea, los costos totales son iguales a los costos fijos más los costos variables. En forma abreviada. Z igual a CF, más CV. Donde los costos fijos se representan como CF. Y los costos variables se representan como CV. Gráficamente los costos totales se representan como una línea ascendente que parte de los costos fijos. Hacemos los ejes de nuevo, el horizontal y el vertical. Vemos esta recta ascendente que representa los costos totales, que se componen de costos fijos y costos variables. Esto porque su volumen es la suma de los costos fijos más los costos variables. Algebraicamente los costos totales se representarán como costo total igual a costo fijo más costo variable. Como ya sabemos que el costo variable total, CVT, es igual al costo variable unitario, CVU, multiplicado por la cantidad producida, Q. Entonces podemos expresar también los costos totales como costo fijo más costo variable unitario por cantidad producida.
Continuamos con los ingresos. Los ingresos se derivan de las ventas. Si la empresa vende un único producto, entonces los ingresos serán equivalentes a el precio por la cantidad vendida, que abreviadamente representamos como IT igual a P por Q. Gráficamente los ingresos se representan como una línea ascendente que parte de cero. Otra vez hacemos el eje horizontal para las cantidades y el eje vertical para los ingresos. Y entonces la gráfica de los ingresos parte del cero y va ascendiendo conforme aumenta la cantidad producida y vendida. Esto porque los ingresos serán mayores conforme más se venda. Entonces podemos decir que el punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos y los costos son iguales. Es un punto donde las ganancias, o las pérdidas, son iguales a cero. O bien, que el ingreso total es igual al costo total. Gráficamente el punto de equilibrio es la intersección entre las gráficas de los costos totales y la de los ingresos totales. Esto porque en ese punto ambos serán iguales. Hacemos los dos ejes para representar el punto de equilibrio. Y trazamos la recta de los costos. Y luego la de los ingresos. Y entonces podemos resaltar el punto en el que las dos gráficas se cruzan, pues ahí es el punto de equilibrio. Veamos un ejemplo con números. Una empresa tiene costos fijos mensuales de 30.000 pesos. Además, cada unidad de producto requiere un costo de materiales y mano de obra de 10 pesos, que es el costo variable unitario. Cada unidad de producto puede ser vendida en 15 pesos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Obtengamos primero los datos del problema. El costo fijo, representado como CF, es de 30.000 pesos. El costo variable unitario, CVU, es de 10 pesos. El precio de venta del producto, representado por P, es de 15 pesos. Lo que se busca es la cantidad que permite que los ingresos igualen a los costos totales, la cual representamos por Q y que por ahora no conocemos. ¿Cómo se resuelve este problema? Vamos a aplicar una sencilla fórmula. La cantidad del punto de equilibrio es igual al costo fijo, dividido entre el precio menos el costo variable unitario. Entonces, aplicando la fórmula tenemos lo siguiente. Sustituimos los datos en la fórmula. O sea, el costo fijo de 30.000 pesos. El costo variable unitario de 10 pesos. Y el precio de 15 pesos. Entonces aquí tenemos la fórmula del punto de equilibrio de nuevo. Entonces sustituimos el valor del costo fijo, que es de 30.000. Sustituimos el valor del precio, que es de 15. Y sustituimos el valor del costo variable unitario, que es de 10. Ahora calculamos primero la resta de 15 menos 10. Queda 5. Y finalmente, dividimos 30.000 entre 5. Que nos da 6.000. ¿Qué significa este resultado? Primero vamos a decir que es necesario producir y vender 6.000 unidades por mes para que los ingresos igualen a los costos. También, podemos decir que si se producen y venden más de 6.000 unidades, se tendrán ganancias. Y que si se producen y venden menos de 6.000 unidades, se tendrán pérdidas. Ahora bien, no solo se puede calcular el punto de equilibrio en unidades de producto, sino en unidades monetarias, por ejemplo, en pesos. Lo que se hace es sustituir la cantidad calculada en la función de costos o en la de ingresos. Empleando los datos del ejemplo. Tenemos que la cantidad del punto de equilibrio es de 6.000 unidades, entonces se sustituye en la función de ingresos o en la de costos. En la ecuación del ingreso total, tenemos que multiplicamos el precio por la cantidad, o sea, 15 por 6.000, que da 90.000 pesos. En la ecuación de los costos totales, que es costo fijo más costo variable unitario por cantidad, entonces será 30.000 más 10 por 6.000, que también da 90.000 pesos. O sea, que el punto de equilibrio en pesos es de 90.000. En este caso, para ilustrar se sustituyó en ambas funciones, pero no es necesario, pues siempre darán igual.
Para representar gráficamente el punto de equilibrio, se sustituyen los valores de las funciones y los valores calculados. Específicamente, el costo fijo de 30.000 pesos. La cantidad de 6.000 unidades de producto. Y en unidades monetarias de 90.000 pesos. Entonces, hacemos los ejes de las cantidades. Y de los ingresos y costos. Y trazamos la función de costos, que parte del costo fijo de 30.000. Y luego la función de los ingresos. Y en la intersección tenemos que ahí van las 6.000 unidades de producto. Y en el eje vertical los 90.000 pesos. ¿Cuál es la utilidad de este análisis? Ahora estamos en capacidad de agregar algunos aspectos más sobre la utilidad de este análisis del punto de equilibrio, como son: evaluar la capacidad productiva. Tomando como base el ejemplo anterior, construimos la misma gráfica anterior, solo que con las cantidades en miles, por el punto de equilibrio está en 6, o sea, 6.000 unidades. Entonces, ¿qué pasaría si la capacidad productiva de la empresa fuera de tan solo 5.000 unidades? Lo vemos en la gráfica. Siempre habría pérdidas, pues los costos estarían por arriba de los ingresos, aunque la empresa produjera al 100% de su capacidad. ¿Y qué pasaría si la capacidad productiva de la empresa fuera de 7.000 unidades? También lo vemos en la gráfica, como habría ganancias. Pero el margen para obtener ganancias sería muy limitado. La empresa puede apoyarse en los resultados de este análisis para tomar decisiones relacionadas con el incremento de su capacidad de producción. Otra razón por la que este análisis del punto de equilibrio es útil, es para estudiar el efecto de cambios en los costos de producción. Suponga los siguientes eventos: un aumento en los costos de las materias primas. O un alza en los gastos administrativos. O bien, un incremento en los gastos por alquileres. En cada caso puede determinarse cómo se afecta el punto de equilibrio y con base en esa información tomar las decisiones necesarias. También este análisis puede servir para tomar decisiones de comprar o producir. Una empresa puede evaluar la opción de comprar una pieza a un proveedor o producir por sí misma esa pieza. Comprarla implica mayores costos variables y menores costos fijos. Pero producirla puede significar mayores costos fijos. Hay que evaluar los costos totales y ver qué resulta más rentable y menos riesgoso. Y otra utilidad de este análisis es evaluar los riesgos de la estructura de costos. Cuando las ventas están creciendo, los costos fijos le permiten a la empresa ser más rentable. Los ingresos suben, pero una parte de los costos se mantiene constante, por lo que las ganancias aumentan. Pero esto es un riesgo cuando las ventas disminuyan. Pues los ingresos se reducen, pero muchos costos permanecen constantes, y las pérdidas podrían ser muy altas. Esto es lo que llamamos apalancamiento operativo. Algunas industrias tienen altos costos fijos, como las aerolíneas. Por eso después de los atentados terroristas de septiembre de 2001 muchas de estas empresas afrontaron problemas financieros, debido en buena medida a sus altos costos fijos.